Buenos días, Iglesia Bautista Trinidad, que Dios les bendiga. Estamos agradecidos del Señor y estamos contentos de estar aquí en esta mañana. Queremos honrar su nombre, queremos deleitarnos en su palabra y queremos continuar viendo los ayes, los reclamos que en el capítulo 23 de Mateo hemos estado estudiando desde hace una semana para acá. Y fíjese, aún en los reclamos del Señor, nosotros somos edificados. Aún en esas duras y contundentes llamadas de atención, clamores de parte del Señor en contra de aquellos hombres, escribas y fariseos, que no eran más que hipócritas, manejando a su antojo y para provecho y peculio personal la administración de la ley y de las cosas sagradas, por cuanto se trataba de la ley de Jehová, la ley de Dios que había sido entregada a Moisés y era administrada por aquellos hombres, pero con el objeto de beneficiarse ellos mismos, como nosotros hemos estado estudiando, con el objetivo de sacar partido, sacar provecho para su propio interés. El Señor Jesucristo, al identificar, al conocer de antemano, al conocer previamente el corazón de estos hombres, llama la atención duramente por medio de unas advertencias, mi amado hermano y hermana, en esta mañana, que junto con eh, cada iglesia estamos aquí, ¿verdad? Atentos a estos mismos clamores, porque se convierten en nada más y nada menos que advertencias para nosotros hoy de igual manera. Advertencias para el pueblo de Dios, para el cuerpo de Cristo, la iglesia, advertencias de manera que podamos vernos reflejados de alguna forma en aquello que no queremos adoptar como iglesia, aquello que no queremos que nos identifique y que nos caracterice como iglesia de Cristo. Estos clamores, estas características, ¿verdad? Estos reclamos que el Señor Jesucristo hiciera en público, allí eh, en este último discurso, ¿verdad? Que sentenció, ¿verdad? Su vida en medio de nosotros, sentenció su ministerio. Muchos teólogos concuerdan, muchos exégetas bíblicos concuerdan en que si bien es cierto, era el tiempo perfecto, ni antes ni después en que Dios había determinado que el Señor Jesucristo fuese a la cruz del Calvario, ciertamente el Señor Jesucristo, ¿verdad? En el conocimiento pleno de toda aquella agenda soberana de Dios sobre su vida y sobre su ministerio, aprovechó este tiempo particular en esa última semana de vida allí en Jerusalén para reclamar y para señalar a estos hombres. Hoy nosotros vamos a ver el tercero de esos ayes en el versículo número 15 de Mateo 23. Así que vaya conmigo allí, Mateo 23, verso 15, de manera que podamos introducir el, el texto y el mensaje en esta mañana. Y yo quiero hacerlo, ¿verdad? Por medio de comprender un poquito mejor uno de los términos que el Señor utiliza aquí. El contexto introductorio que quiero compartir con ustedes en esta mañana tiene que ver con la palabra prosélito, porque es una de las palabras que el Señor utiliza, una palabra, ¿verdad? Que si bien tiene una gran relación con la adopción de la fe judaica por parte de aquellos que no eran nacidos en la nación de Israel, ¿verdad? Gentiles que adoptaban la religión de los judíos, adoptaban y se sometían a los preceptos de la adoración del Dios vivo, del Dios verdadero. Si bien esto es así, usted y yo sabemos que de alguna manera hoy también nosotros podemos entender un poquito la connotación que tiene esta palabra en medio de prácticas como usted y yo conocemos y llamamos prácticas proselitistas políticas, proselitismo político. Si bien es cierto que estos hombres estaban haciendo proselitismo religioso y a esto
es que, ¿verdad? El Señor señala, esto es lo que el Señor señala, pero la manera en como usted y yo conocemos el término tiene que ver con ese uso particular del proselitismo político, esa dinámica, ese ejercicio, esa campaña, ¿verdad? Constante asociada con el activismo partidista, ¿m? Con fines de ganar adeptos para una causa política y que en nuestro contexto, usted y yo sabemos, se caracteriza por tantas cosas odiosas que no quisiéramos ni siquiera recordar, ¿verdad? En términos de esa eh, cotidiana eh, manifestación de grandes caravanas que congestionan la ciudad completa, grandes caravanas que, mire, con un ruido ensordecedor, caravanas regalando salami, pica pollo, una vergüenza. Ese es el proselitismo político de nosotros. Y ese es el proselitismo, ¿verdad? Que viene a nuestra mente cuando nosotros recordamos este término y esta palabra que en su raíz se usa aquí en este verso 15, ¿verdad? De tales campañas proselitistas y activismo político es que surgen, usted y yo sabemos, ¿verdad? Los adeptos a los partidos, ¿m? Que luego se convierten en la base de los partidos, esos seguidores, ¿verdad? Que constituyen la base de los partidos, no necesariamente seguidores de una ideología, ¿eh? Sino seguidores, usted sabe de qué, seguidores de lo dado, de la oportunidad. Y mire, todo aquello, usted ve que yo se lo estoy sazonando de esa manera, es para que usted y yo entendamos que la palabra, o estemos de acuerdo, que la palabra proselitismo tiene una connotación negativa. Esa es la connotación que usted y yo conocemos. Cada vez que escuchamos esa palabra, un proselitista político, hay un politiquero, una persona que anda haciendo proselitismo político, partidismo, ¿verdad? Y proselitismo partidista. Bueno, pues mire, si nosotros trasladamos esa misma idea, si nosotros trasladamos esa misma idea a los términos que nosotros conoceremos hoy por medio del estudio de la porción en Mateo 23, entonces nosotros habremos de concluir que esos adeptos son los prosélitos logrados de campañas o jornadas religiosas que estos hombres normalmente llevaban a cabo, esas campañas proselitistas religiosas. Proselitismo, prosélito, esa es la relación que hay entre los términos. Y esta práctica en el contexto religioso, sus implicaciones y sus motivaciones sobre todas las cosas, es lo que el Señor Jesucristo ah, señala y apunta de una manera particular y le mueve a expresar su lamento, su clamor, acompañado de su fuerte señalamiento y acusación contra los escribas y los fariseos. Y eso es lo que veremos, mi amado hermano, en esta mañana, luego de este contexto, ¿verdad? Que hemos querido compartir para que usted y yo nos ubiquemos un poquito en la percepción que tiene este término que el Señor Jesucristo usa, pero luego que nosotros vamos a ver la manera en cómo en su práctica, la manera en cómo en la forma, nosotros debiéramos también al mismo tiempo evitar ser confundidos con respecto a prácticas que el Señor Jesucristo sí mandó y que en su forma pudieran parecer proselitismo. Pero usted y yo tenemos que estar claros en qué es lo que es el proselitismo político y qué es lo que es las campañas evangelísticas y misioneras para ganar almas para Cristo. Hay una diferencia abismal y nosotros tenemos que entenderla esta mañana para que no salgamos de aquí más confundidos que como llegamos, ¿verdad? Con respecto a esta declaración del Señor Jesucristo, señalando a estos hombres mire, bueno, vamos a leer el versículo, verso 15. ¿Ah? Lo vamos a leer para así dar inicio a este mensaje que hemos titulado Los ayes contra la hipocresía hacen proselitismo religioso. ¿Mm? Hacen proselitismo religioso. Mateo 23, verso 15. Dice la palabra de Dios allí, Mateo 23, verso 15. Dice,
Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios antes de entrar en el detalle de este clamor del Señor Jesucristo, ¿verdad? Señalando a estos hombres como culpables de hacer proselitismo religioso. Dios y Padre que estás en los cielos, una vez más nos presentamos delante de ti. En esta mañana queremos adorarte, queremos exaltarte, queremos glorificar tu nombre. Queremos, oh Señor, que tú extiendas tu mano de gracia, de perdón, de misericordia, de paciencia en favor de tu iglesia, en favor de cada uno de los que están presentes en esta mañana, de los que están conectados, de los hermanos que no han podido estar con nosotros de ninguna de las maneras establecidas. Oh Señor, mueve sus corazones, dale, oh Padre, un peso, coloca un peso allí en ellos para que podamos todos como iglesia entender la urgencia de exponernos a tu palabra. Ayúdanos en esta mañana, te rogamos, en Cristo te lo pedimos. Amén. El uso de las palabras en el texto bíblico, mi hermano, yo no me canso de decir esto porque si una cosa debemos hacer es estudiar constantemente la palabra de Dios. Y cuando usted y yo nos topamos con ciertos formatos del uso de las palabras, palabras que de acuerdo al uso cambian su forma. Y usted sabe que en este sentido no hay que saber, no hay que ser un Miguel de Cervantes para usted saber que los verbos tienen diferentes tiempos verbales. ¿Ah? Un verbo en pretérito, en pasado, la forma de la palabra difiere muchas veces grandemente, ¿verdad? Otras veces, a lo mejor simplemente con una vocal. Difiere de su forma en presente y difiere en su forma en el tiempo futuro. La forma de las palabras en el texto bíblico, mi amado hermano. Nosotros entendemos que también obedecen a la inspiración del Espíritu de Dios en aquellos hombres que redactaron y que escribieron las Sagradas Escrituras. Nada de lo que tenemos en el canon bíblico es al azar. Nada de lo que tenemos en el canon de las Escrituras es antojadizo. Todas las palabras, las ideas, pero también la forma de las palabras fueron inspiradas. Esa es nuestra convicción. Y por eso es que nosotros, ¿verdad? Eh, debemos ponerle atención, debemos ponerle especial atención a las palabras que encontramos allí, porque los hombres de Dios que las recibieron de manera inspirada también fueron intencionales en evitar usar otras palabras que no fueron las que recibieron de parte del Espíritu de Dios. La palabra prosélito, mi amado hermano, es un ejemplo de esto. En el tiempo en que Mateo escribió, la palabra utilizada en este versículo tenía un significado muy llano, muy simple, relacionado con acercarse a. Es la palabra griega allí en el verso 15, prosélutos, ¿no? En un formato muy parecido al término latinizado en español que nosotros conocemos, prosélito. Y es una palabra que está relacionada con otra raíz en griego que es la palabra proserkomai. Y esa palabra significa venir a, uno que ha llegado, un extranjero. Eso es lo que significa esa palabra. Uno que ha llegado, uno que no estaba, uno que no pertenecía, pero que se ha acercado, uno que ha llegado. En el Nuevo Testamento se utiliza para identificar a extranjeros convertidos a la fe judaica y nosotros lo vemos allí en ese contexto de esa primera predicación masiva, gloriosa en el libro de los Hechos, al inicio del libro de los Hechos, vale decir al inicio de la iglesia, de igual manera del conglomerado de la iglesia, ¿verdad? Ya establecida por el Señor Jesucristo en sus discípulos, pero allí explotó la iglesia, mi amado hermano. Allí explotó.
Y dice la palabra de Dios que que Pedro predicó allí junto con los apóstoles, predicó a más de 3,000 personas. ¿Mm? Y dice la palabra de Dios que allí había de todo tipo de nacionalidades. Y ellos al hablar eran escuchados a la manera en que ellos entendían. Se obró allí, se dio allí un milagro, ¿verdad? De poliglosa. Los apóstoles hablaban en su lenguaje y los escuchas les escuchaban en sus propios lenguajes. La cuestión, mi amado hermano, que solamente podía provenir del Espíritu de Dios con el objetivo de que el Evangelio se diseminara como se diseminó en toda Asia Menor en aquel tiempo. Pero allí había de todo. Allí había de todo. Allí había judíos y allí había ah, también prosélitos. No solamente había judíos nacidos en Israel, pero también había prosélitos judíos que no habían nacido en Israel, no eran judíos sanguíneos, étnicos, pero eran judíos por convicción religiosa. Y eso es lo que, ¿verdad?, viene a significar esta palabra. Yo quiero leer Hechos capítulo 2, versos 7 al 11. Estamos allí en Hechos capítulo 2, versos 7 al 11. Y dice la palabra de Dios allí, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos, oiga, verso 10, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y dice la porción, tantos judíos como prosélitos. Esta palabra significaba, por tanto, mi amado hermano, una persona que originalmente no era parte del pueblo de Dios, no había nacido, era un gentil, pero había adoptado la fe de los judíos. Y se usa, el texto bíblico usa ese término para referirse no solamente a gentiles que se habían sometido a los preceptos del judaísmo, sino que también el texto bíblico en la revelación de las epístolas del Nuevo Testamento continúa utilizando ese término para referirse a prosélitos que se habían convertido al evangelio. De manera que usted y yo debemos entender por esto que no es un término negativo necesariamente aquella persona que era un prosélito. De hecho, se usa para identificar a uno de los primeros diáconos. Hechos 6, verso 5. Dice la palabra de Dios allí, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, dice, prosélito de Antioquía. Y dice en Hechos 13, verso 43, que despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles le persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Hombres prosélitos que ahora perseveraban en la gracia de Dios. Entonces, si nosotros entendemos el uso del término, tenemos que concluir que no es un uso negativo. El problema no era, mi amado hermano, ser un prosélito como tal, porque ya nosotros vemos en la Biblia a varios prosélitos formando parte de la iglesia, sirviendo en la iglesia y siendo llamados e identificados como prosélitos. El problema no era ser un prosélito, mi amado hermano, el problema eran aquellos, como el Señor Jesucristo declara y señala en este momento. El problema era aquellos que movían mar y tierra para hacer un prosélito, y luego no poder ofrecerles la verdad para salvación. Ese era el problema, mi amado hermano. La motivación que había detrás de los corazones de estos hombres para sencillamente ganar adeptos, y luego que estos adeptos, luego que estos prosélitos se acercaban a
a la religión de los judíos no tener absolutamente nada que ofrecerles más que cargas impuestas por los hombres, corrupciones y aberraciones de la ley de Jehová que habían sido establecidas por los hombres, cargas que eran puestos en los hombros de aquellos prosélitos y que los escribas y fariseos no querían ellos con un dedo moverlas, esas cargas, como también el Señor Jesucristo ya les había acusado a ellos acerca de esto. Este era el malestar, este era el mal, este era el agravio que estos hombres estaban haciéndole a la ley de Jehová, a la ley de Dios, al mover mar y tierra para traer adeptos y traer prosélitos para hacerlos doblemente hijos del infierno una vez llegaran a la fe de ellos, porque no había nada que ofrecerles, más que, como decíamos el domingo pasado, amado hermano, más que hojas de higuera. Hojas de higuera era lo único que estos hombres estaban siendo capaces de ofrecer cuando llegaban estos prosélitos, producto de sus jornadas proselitistas religiosas. Pero de nuevo, aclaro, el que estos que llegaban atraídos por la predicación, ¿verdad?, de los escribas y los fariseos, atraídos, debemos también saber, por el orden establecido a nivel de la religión monoteísta de los judíos que adoraban a un solo Dios, el orden que esto establecía para las vidas de los hombres, atraía a las personas, mi amado hermano. Como usted y yo hoy somos atraídos cuando somos sacados del fetichismo religioso y entonces se nos llama y se nos invita a la verdad de Dios. Se nos invita a la verdad de Dios a través del Evangelio. Mire, esa es una transformación en nuestras mentes y en nuestra cosmovisión, en nuestra forma de pensar. Gloria a Dios que por su verdad revelada en su palabra, nosotros hemos dejado esquemas religiosos, muchos de nosotros que no nacimos en el Evangelio, hemos dejado esquemas religiosos y hemos venido a conocer la verdad, una verdad que nos ha hecho libres, amado hermano, una verdad que nos ha hecho libres. Pero el reclamo del Señor Jesucristo era este. Llamaban a hombres y hacían de hombres prosélitos y adeptos para hacerles hijos del infierno 2 veces más que ellos mismos. Ni entraban en el reino de los cielos, ni dejaban entrar a los que venían, que es la primera aplicación de los reclamos del Señor en esta serie que nosotros estamos estudiando. El problema entonces, mi amado hermano, no era ser un prosélito. El problema era hacer un prosélito para nada, para no otorgarle una promesa firme como la gracia de Dios otorga una promesa de salvación y vida eterna. Como el propio Señor Jesucristo y como Juan el Bautista que le precedió ya estaban predicando en medio de la nación. Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y los escribas y los fariseos que conocían, mire, en detalle la ley de Dios y conocían los profetas, sabían, mi amado hermano, que todo el contexto que rodeaba a la persona de Cristo apuntaba al Mesías. Ellos lo sabían, ellos no eran ignorantes. Lo que pasa es que cuando un corazón se endurece, mi amado hermano, con el orgullo y con el pecado de la prepotencia, la justicia propia, de querer tener la verdad absoluta, de querer tener la norma y práctica absoluta. Miren, nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestra mano como guía de fe y práctica, y aún así sabemos y predicamos que nosotros como iglesia y como denominación bautista no tenemos toda la verdad. La verdad está en la palabra de Dios. Ahora nos toca a nosotros como iglesia tomar de esta fuente y vivir conforme a esta fuente. Pero no es en la iglesia que está la verdad. La verdad está en la palabra de Dios. Pero estos hombres eran completamente opuestos a este principio. Estos hombres entendían que en su parafernalia religiosa es que está la verdad. Cuando nosotros entendemos por lo que las escrituras nos revelan que la verdad reside en Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida.
No es nuestra denominación el camino, la verdad y la vida, es Cristo, es Cristo. Y el problema de hacer un prosélito era ese, que movían mar y tierra para llamarles a su, mire, a su listado de normas, a su listado de pautas, qué hacer y qué no hacer en la religión de los judíos. Y a esto era que el Señor Jesucristo estaba señalando: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Ese es el problema, mi hermano. Yo quiero insistir en lo que decíamos al inicio con respecto a la distinción particular, ¿verdad? Que tenemos que tener claro usted y yo en cuanto a la labor misionera y evangelística. Puede que nos parezca que la expresión hacer un prosélito sigue teniendo una connotación negativa, ¿m? Pero en la práctica y en la forma nosotros estamos hablando de la labor misionera, mi amado hermano. En la práctica y en la forma, esa es la labor misionera. Así que no la confundamos en su fondo ni la relacionemos con la labor proselitista en su fondo, porque no es lo mismo. Pero en su forma, usted y yo salimos y gloria a Dios cuando un ministerio misionero, ¿verdad? Un ministerio para eclesiástico que se ocupa de las misiones puede enviar con recursos hombres y mujeres de Dios, jóvenes y hombres que van por el mundo, mar y tierra, tal como el Señor Jesucristo aquí reclamó acerca de los escribas y los fariseos, pero mire, para predicar a Cristo, no para predicar una doctrina que entonces cuando llegue usted no tenga nada que ofrecerle, más que hacerle 2 veces hijos del infierno. No, la labor evangelística, mi amado hermano, la labor evangelística, la carga de la gran comisión pesa sobre nuestros hombros. Pesa sobre nuestros hombros. Y en la forma, usted podría entender, y usted y yo podríamos estar de acuerdo, en que es exactamente mover mar y tierra para ir a buscar a las almas perdidas. Pero en el fondo, mi amado hermano, usted y yo tenemos que estar claros en que no es lo mismo. No es lo mismo. No estamos hablando de lo mismo. Esa labor misionera de salir a predicar el evangelio del reino de los cielos a toda criatura en medio de toda tribu, raza y lengua, yendo por el mundo, dice Marcos, fue establecida por el propio Señor Jesucristo antes de ascender a los cielos. Vayamos allí a Marcos para que lo leamos de manera directa de parte del propio Señor Jesucristo. Marcos 16. Marcos 16. El Señor Jesucristo antes de ascender a los cielos, hablándole a sus discípulos y diciéndole de manera directa: id id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y dígame si eso de ir por todo el mundo no es exactamente mover mar y tierra. No, mar y tierra no, mar, aire y tierra. Porque en aquel tiempo cuando el Señor Jesucristo reclamaba eso, a menos que estuviera profetizando, ¿verdad? Los aviones, por eso no dijo aire, pues mar y tierra, iban a pie, iban en naves marítimas. Pero usted y yo hoy, cuando vamos y salimos y llevamos la palabra de Dios, podemos utilizar cualquier medio de transporte. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esa es la labor misionera, esa es la labor evangelística que tenemos que asumir como iglesia de Cristo a todas las naciones. Aire, mar y tierra. Más involucrado incluso que los escribas y los fariseos en términos de transporte. Aire, mar y tierra, por todos los medios, usted y yo tendríamos que estar haciendo lo mismo. En la forma. Yendo con pasión, yendo con denuedo, llevando la palabra de Dios, predicando a Cristo, mostrando la verdad de Cristo para salvación a los hombres que no conocen a Cristo como Señor y Salvador. No mostrando una carga legalista, religiosa, para que pertenezcan a nuestra denominación. No, mi amado hermano. Usted y yo no estamos llamados a predicar nuestra denominación. Usted y yo estamos llamados a predicar a Cristo. Es una diferencia abismal.
predicando el evangelio del reino a las naciones, por mar y tierra, pero en procura, mi hermano, y oiga bien, yo se lo voy a decir de nuevo claramente para que usted entienda la diferencia. En procura, ¿m?, de que vengan a los pies de Cristo, no de que vengan a la iglesia, no de que vengan a nuestra denominación, sino en procura de que vengan a los pies de la cruz, en procura de que reconozcan su pecado, se arrepientan y confiesen a Cristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Esa es la diferencia que hay entre ir a predicar a Cristo, ir a las misiones, pero por otro lado, ¿verdad? Hay quienes van a ser prosélitos, a ser adeptos. Hay una diferencia abismal, mi amado hermano. Y ciertamente, a la manera en que vemos, ¿verdad?, la labor evangelística y misionera en nuestro tiempo, es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad como iglesia dirigir a esas personas que nosotros ganamos para Cristo en lugares remotos hacia iglesias de sana doctrina, iglesias locales en los lugares a donde nosotros vamos, en los lugares a donde van los misioneros. De hecho, un misionero debe llegar a un lugar que potencialmente sea un lugar sin iglesias de doctrinas torcidas, para establecer allí una obra y predicar desde ese faro la luz del evangelio. Eso es lo ideal. Pero cuando eso no sucede, sino que llega un misionero a una densa ciudad ya poblada, ya urbanizada, y hay iglesias, entonces mire, hay una labor también que hacer. No es poner otro negocio, no, es vamos a predicar a Cristo y vamos a enviarles a las iglesias ya establecidas. Esa también es una labor misionera. Gloria a Dios por esa labor. Y esa es la responsabilidad del cristiano. El cristiano que sale localmente o internacionalmente a predicar a Cristo tiene esa responsabilidad de predicar, de predicarle el evangelio, de predicarle el arrepentimiento y la fe para salvación en la obra de Cristo, de traer a esa persona a una convicción por medio de la predicación de la palabra de Dios y orar insistentemente para que sea el Espíritu de Dios, no el extranjero que ha llegado a un lugar y que nada más por ser extranjero, a veces, mire, usted sabe, seguidores por doquier. Y a lo mejor a veces se convierten al misionero y no se convierten a Cristo. Entonces, es la responsabilidad del que predica el evangelio, predicar a Cristo Jesús y al Cristo de la cruz, al Cristo crucificado. Esa es la responsabilidad del misionero, esa es la responsabilidad del evangelista. Y luego que lo hace, mi amado hermano, mire, dirigir a esas personas a iglesias de sana doctrina. La palabra de Dios y la gran comisión que tenemos en nuestros hombros no nos manda a predicarle la iglesia o a predicarle la denominación a los incrédulos. Nos manda a predicarles el evangelio de Cristo para salvación. Luego nosotros tenemos esa total responsabilidad de dirigir a esa persona a una iglesia de sana doctrina o de traerla, ¿verdad? Si es en un contexto local en el que usted se maneja en el evangelismo misionero, a la iglesia en donde usted está siendo ministrado y en donde usted está siendo enseñado con la sana doctrina. Pero proselitismo, mi amado hermano, es justamente lo opuesto. Campañas y jornadas para ganar gente para mi partido, para mi iglesia, para mi causa, para mi denominación, para mi religión, para mi doctrina, para mi proyecto ministerial. Poniendo en segundo lugar, si acaso usted le ha asignado un lugar, al arrepentimiento y a la fe para salvación de las almas. Este era el problema de los escribas y los fariseos. Como ellos estaban más enfocados en ganar adeptos, en ganar seguidores, en tener cada vez mayor cantidad de viudas que saquear en la iglesia, con sus largas oraciones. Entonces poco les importaba la predicación de la sana doctrina, lo que les importaba era hacer adeptos, hacer
prosélitos. De hecho, mi hermano, el Señor, como hemos querido dejar ver desde el momento en que la palabra prosélito se estaba usando en contextos adecuados en la iglesia primitiva, el Señor no les reclama tanto la práctica del proselitismo como les reclama las motivaciones del proselitismo. Y yo digo esto porque ya lo expliqué. La práctica del proselitismo es exactamente la práctica de las misiones evangelísticas. Ir, mar, cielo y tierra, ir con recursos, con personas, con todo lo que se necesita y con todo lo que se requiera para llegar hasta las personas y las naciones que no han sido alcanzadas por el evangelio. Que muchas que hay. Que muchas que hay. Esa es la realidad, mi hermano. Esa es la realidad. Jornadas que incluían mar y tierra para encontrarse con una religiosidad vacía e inefectiva al venir al judaísmo. Y dice la porción, el Señor Jesucristo concluye de esta manera: y una vez hecho, les hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Justamente por lo que hemos explicado, mi hermano. Porque no tenían nada que ofrecerle. No tienen salvación que ofrecerle. Como de hecho ninguna religión o denominación es capaz de ofrecer salvación y cumplirla exitosamente. Ahora, si usted puede ofrecerles el evangelio, entonces su labor evangelística, su labor de ir a buscar las almas, de ir y hacer discípulos no prosélitos, está garantizada, mi amado hermano. Está garantizada por el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos envía, es el que nos acompaña. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa del Señor luego que imparte la gran comisión. Una vez hechos prosélitos, son hechos 2 veces más hijos del infierno que ellos mismos. Y ejemplos, nosotros comenzamos a hablar de ejemplos hasta nuestros días, ¿verdad? En los mensajes, en los ayes pasados que hemos estudiado ya. Pero mire, tome como ejemplo las religiones de este mundo, cuyo enfoque es precisamente ganar adeptos. Hacer prosélitos, solo para que al llegar a su doctrina se encuentren entonces con que son más reos del infierno que los mismos predicadores. Y usted sabe a quién yo me refiero. Gente, jovencitos que andan por ahí con camisa manga corta y corbata y bicicleta y con un carné aquí. Usted sabe quiénes son. Gente que andan por ahí con megáfono en mano a las 5, a las 6 de la mañana, haciendo prosélitos, haciéndose odiosos a las comunidades, haciendo prosélitos, cuando la palabra de Dios no nos manda a ese nivel de disrupción en medio de las naciones. La disrupción no la tenemos que causar nosotros, mi hermano. La disrupción tiene que causarla la verdad predicada. Esa es la verdad. Esa es la realidad. Cuando usted se pone de pie en términos, ¿verdad?, ordenados, en términos de agenda y en términos de espacio, lugar y tiempo, la verdad que usted predica es la que tiene que causar el impacto, no el ruido del megáfono. Así que dejémonos de disparate. Ay, no, pastor, que están predicando el evangelio. No, están haciendo prosélitos. Están haciendo prosélitos. Lo que menos predican es el evangelio. Póngase a escucharlo para que usted se dé cuenta. O póngase a escuchar a los que andan por ahí con las revistas en las manos, para que usted se dé cuenta que es haciendo prosélitos que andan. Es haciendo prosélitos que andan. Yo no sé si la venden ya, o antes no la vendían. Yo no sé si antes la vendían y ahora no la venden. Yo no sé. Ellos cambian tanto su norma práctica proselitista que ya yo no sé qué es lo que hacen con las atalayas y con el despertar. Ya yo no sé qué es lo que hacen. Pero esos mismos son unos proselitistas que se llaman a sí mismos testigos de Jehová, cuando la palabra de Dios dice que solamente hay un solo testigo verdadero del Dios vivo, y ese es Jesucristo. Acompáñenme, vamos a Apocalipsis capítulo 1 para que usted lo vea y usted entienda que no es una hazaña personal
que tenemos en contra de esta doctrina es que la palabra de Dios es bastante clara, mi amado hermano. Y mire cómo dice Apocalipsis capítulo 1, versos 4 y 5. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo. Y dice la porción allí, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ese es el testigo fiel y verdadero, Cristo Jesús. Todo el que anda predicando una cosa diferente, mi hermano, mire, es un proselitista. Le cabe el ay que el Señor Jesucristo está demandando de los escribas y fariseos en este verso 15 de Mateo 23. Ay de vosotros, hipócritas, porque mueven mar y tierra. Mire, recursos, óigame, recursos que les sobran, millones y millones de dólares invertidos en publicación, en literatura, en viajes. Mire, ¿para qué? Para que cuando vengan los adeptos y los prosélitos que han conseguido, mire, se encuentren sin la verdad y se encuentren sin la gracia de Dios para salvación. Ese es el reclamo del Señor Jesucristo, mi amado hermano. Entonces, mire, y yo reitero, el denuedo, el afán, los sacrificios, las inversiones de tiempo y recursos de estos proselitistas debiera ser imitado por los que tenemos la sana doctrina de la palabra de Dios, por los que tenemos la Biblia en la mano y no procedemos por medio de ningún otro libro o literatura que no sea la palabra de Dios, que no sea la palabra de Dios. Esa es la realidad. Aquellos que no tenemos a Dios, como muchos nos acusan. ¿Usted me entiende? Porque cuando concluimos de decir estas cosas como las decimos, muchas personas nos dicen, pero ¿qué es el problema de ustedes? Que ustedes se creen que tienen a Dios, que son los únicos que tienen a Dios agarrado por una pata. No, mi amado, esa no es nuestra pretensión. Nuestra única pretensión es que nuestra guía de fe y práctica es la palabra de Dios. Esa es nuestra única pretensión. Que aquí en esta iglesia y en toda iglesia bautista no hay autoridad que no emane de la palabra de Dios. Y ella misma es la que la representa, esa autoridad, en toda iglesia bautista que se diga ser una iglesia bíblica. Que se diga ser una iglesia bíblica. Conclusión, mi amado hermano. La Biblia dice que de antemano Dios preparó buenas obras para que anduviésemos en ellas. Efesios, capítulo número 2. La palabra de Dios nos dice que Dios de antemano preparó buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Y si hay una buena obra, mi amado hermano, que usted y yo podemos hacer, es llevar la verdad del evangelio a aquellas personas que no conocen a Cristo. Esa es una verdadera y eterna buena obra. Así que, mi hermano, mire, asuma ese compromiso, asuma ese llamado, asuma la gran comisión para usted, para su vida. Asumámosla como iglesia. Y aunque en la forma y en la práctica nos parezcamos proselitistas, entendamos que a quien estamos predicando es a Cristo, a quien nosotros buscamos que las personas vean cuando escuchen nuestra predicación es al Cristo de la cruz y que viéndole puedan creer en él y puedan ser salvos. No es nuestra doctrina. Sí, después que la persona se convierta a Cristo, ¿verdad? Usted tiene que dirigirle a una iglesia de sana doctrina. Porque en una iglesia donde la doctrina no sea la doctrina de los apóstoles, la sana doctrina que nos es enseñada en la palabra de Dios, mire, no hay fundamento alguno para nosotros crecer hasta la estatura de la plenitud del Cristo en el que decimos haber creído. No hay manera. No hay manera. Nos constituiremos en una religión más de este mundo si no hay sana doctrina.
Pero esa sana doctrina, ese equipamiento con el conocimiento de la verdad de toda la palabra de Dios, viene después que ese pecador ha entregado su alma a Cristo, ha entregado su corazón a Cristo Jesús. Y eso es lo que primero usted tiene que buscar, que esa persona confiese a Cristo, que esa persona confiese su pecado, que esa persona venga arrepentido a los pies de la cruz y confiese a Cristo. Eso no es proselitismo, eso es evangelio. Eso es predicar el evangelio para salvación y vida eterna. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Amén. Así que vamos a orar, mi amado hermano. Padre y Dios del cielo, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias porque ella es viva, es eficaz. Ciertamente es más cortante que toda espada de dos filos. Cauteriza, oh Señor. Es como el martillo que parte la roca en dos y definitivamente parte nuestros corazones. Muchas veces nos hiere, pero es la verdad de tu palabra. Oh Dios de la gloria, ayúdanos a interceder con amor por todas aquellas personas, familiares y amigos que hoy están bajo las doctrinas de este mundo, oh Señor. Que tú tengas misericordia, que tú tengas misericordia, como muchas veces nosotros parecemos no tenerla al hablar acerca de las doctrinas torcidas de este mundo, cuando la realidad es que los prosélitos que la han seguido, amistades y familiares están en nuestros corazones. Ayúdanos, oh Dios, a orar. Ayúdanos a orar por ellos. Ayúdanos a predicarles a Cristo. Ayúdanos a asumir la gran comisión. Ten misericordia de cada uno de nosotros en esta mañana, oh Señor, y bendícenos. Que estas advertencias nos sirvan a nosotros mismos para entender cuál es el sentido de predicar, de ir a toda nación, tribu y lengua para predicar a Cristo Jesús. Que podamos entender la diferencia, oh Señor, de aquellos que son proselitistas, que hacen proselitismo con tu palabra. Y la intención y la iniciativa y el ánimo y el denuedo y la pasión de aquellos, oh Señor, que estamos comprometidos con la verdad de Cristo Jesús, de exponerle en medio de las gentes para que Él pueda ser visto y creído. Oh Dios del cielo, esfuerza nuestras manos y nuestros pies. Esfuerza nuestros corazones y nuestras mentes. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados.